Hola, amigos culés. Como siempre, no olvidéis darle like y suscribiros al canal para estar al tanto de todo lo relacionado con el Barça y la actualidad futbolística. Hoy os traigo una historia que, sin lugar a dudas, podría escribir uno de los capítulos más emocionantes en la historia reciente del fútbol. Una historia que, por su contexto, por los actores implicados y por lo que representa en términos de simbolismo, tiene todos los ingredientes para marcar una época y dejar una huella imborrable. De hecho, podríamos estar siendo testigos del inicio de una de esas historias que no solo cambian el destino de un club, sino que también dejan una impronta en la cultura futbolística mundial. Estamos hablando de una posible incorporación que podría traer consigo más que una simple transferencia de un jugador. Hablo de la posibilidad de que el FC Barcelona se convierta en el destino definitivo de Nico Paz, un joven mediocampista argentino que, aunque su nombre aún no resuena con la misma fuerza que otros grandes talentos, ha estado demostrando un potencial impresionante que lo sitúa entre los futuros referentes del fútbol europeo. Nico, quien comenzó su carrera en la cantera del Real Madrid, está llamado a ser una de las grandes estrellas de la próxima generación. Y si las negociaciones avanzan como se espera, podríamos estar ante una de las adquisiciones más trascendentales de los últimos años para el Barça. A sus apenas 19 años, Nico Paz ha logrado recorrer un camino que muchos jugadores de su edad ni siquiera se atreven a imaginar. De ser una promesa olvidada en los pasillos del primer equipo del Madrid a convertirse en uno de los mediocampistas más prometedores de Europa, Nico ha dado un salto que muy pocos lograron en tan poco tiempo. Lo curioso de su ascenso es que, lejos de la presión mediática que caracteriza a los jugadores de los grandes clubes, especialmente del Real Madrid, y fuera de la sombra de estrellas consagradas que han dominado el panorama del fútbol mundial, Nico ha tenido la oportunidad de crecer y brillar en un entorno más tranquilo, pero igualmente competitivo. El Como 1907, en la Serie A de Italia. En ese contexto, Nico ha encontrado el espacio perfecto para su desarrollo. Alejado del foco constante del Bernabéu, ha podido desplegar todo su talento, y sus actuaciones han dejado claro que no solo es una promesa, sino un jugador con un futuro brillante. En Italia, en el Como 1907, ha encontrado el escenario ideal para continuar con su evolución. Su capacidad para leer el juego, su visión de campo y su notable técnica lo han convertido en una pieza fundamental en el esquema del equipo, y su nombre no ha tardado en llamar la atención de algunos de los clubes más grandes de Europa. El interés por Nico no ha sido discreto. Equipos de la talla del Chelsea, el Tottenham y el PSG han mostrado un gran interés en su fichaje. Sin embargo, hay uno que ha dado un paso al frente con determinación, con una claridad de objetivos que puede marcar la diferencia. Ese equipo no es otro que el FC Barcelona, quien, bajo la dirección de Hansi Flick, está apostando por un proyecto renovado y joven, buscando conformar un equipo que no solo sea competitivo en el presente, sino que tenga la capacidad de dominar el fútbol europeo durante los próximos años. Con la llegada de Hansi Flick al banquillo culé, el Barça ha iniciado una nueva era que se fundamenta en la juventud, la ambición y el hambre de gloria. En lugar de depender exclusivamente de jugadores veteranos, el club ha puesto su confianza en una serie de jóvenes talentos que tienen la capacidad de llevar al Barça a nuevas alturas. Nombres como Pedri, Gavi, Fermín, Lamine Yamal y Vitor Roque ya forman parte de este renovado proyecto que busca dejar atrás los fracasos del pasado y volver a dominar el fútbol mundial. Ahora, con la incorporación de Nico Paz, el equipo se fortalecería aún más, sumando a un jugador con una visión de futuro y un estilo de juego que encajaría a la perfección con la filosofía culé. Lo más interesante de todo es que, según fuentes cercanas a las negociaciones, Nico tiene un deseo firme: vestir de azulgrana. Este deseo no es algo trivial ni una simple declaración de intenciones. Es un gesto de ambición, de personalidad y de visión de futuro. Decidir dar el salto de dejar atrás su pasado blanco, ligado al Real Madrid, y vestirse con la camiseta del Barça no solo refleja su ambición personal, sino también su comprensión de lo que representa este cambio. Nico está apostando por un proyecto que le permitirá crecer, aprender y, lo más importante, competir por los títulos más importantes a nivel mundial. Además, según informaciones exclusivas, tanto Deco, director deportivo del Barcelona, como Joan Laporta, presidente del club, ya han dado luz verde a las gestiones necesarias para llevar a cabo el fichaje de Nico Paz. Este apoyo institucional es vital, ya que garantiza que el club está comprometido en lograr que este movimiento se materialice lo antes posible. De ser así, el Barça no solo se haría con uno de los talentos más prometedores del fútbol argentino, sino que también enviaría un mensaje claro al mundo del fútbol: el Barça está de vuelta, y esta vez lo hace con un proyecto ambicioso y con la vista puesta en el futuro. En resumen, el fichaje de Nico Paz podría marcar el inicio de una nueva era para el FC Barcelona, una era en la que la juventud, el talento y la ambición se unan para devolver al club a lo más alto del fútbol mundial. Nico, con su determinación y su deseo de ser parte de este proyecto,
podría ser uno de los nombres que, en los próximos años, nos haga recordar que, en el fútbol, como en la vida, las historias más grandes suelen empezar con decisiones valientes y momentos que, aparentemente, parecen ser solo un paso más, pero que en realidad terminan siendo el origen de algo mucho más grande. En el mundo del fútbol, cada fichaje no solo representa una transacción económica, sino que es, muchas veces, un mensaje, una declaración de intenciones, una apuesta por el futuro. Esta es exactamente la situación que se está gestando alrededor de un jugador que, aunque aún joven, ha mostrado unas cualidades que lo sitúan en el radar de los clubes más grandes de Europa. Nico Paz, un talento que, a pesar de haber sido parte del Real Madrid en el pasado, podría convertirse en una pieza clave del futuro del FC Barcelona. El Barça se encuentra ante una oportunidad única para adelantarse a la cláusula de recompra que el Real Madrid incluyó en su venta al club italiano como. A partir de 2025, el Madrid tendrá la opción de recomprar al jugador por 9 millones de euros, una cifra que no se mantendrá constante, sino que se incrementará con el tiempo. Este movimiento del Barça tiene una clara intención: asegurar a Nico Paz antes de que esa opción se haga efectiva, y hacerlo por una suma cercana a los 15 millones de euros, una cantidad que ha sido recibida con buenos ojos en Italia y que podría resultar muy favorable para los intereses del club culé. De esta forma, el Barça no solo evitaría que el Real Madrid recupere a su exjugador, sino que también aprovecharía una oportunidad económica y deportiva que podría cambiar el rumbo de su futuro a corto y medio plazo. Pero este fichaje tiene un componente que va mucho más allá del dinero. Si bien es cierto que la cifra que se maneja no es nada desdeñable, el verdadero valor de este movimiento radica en su carácter simbólico. Arrebatarle al Real Madrid un talento que dejó escapar en su día sería, sin duda, un golpe estratégico que reflejaría las intenciones del FC Barcelona. No solo mirar al futuro, sino construirlo con determinación y claridad. Se trataría de una jugada maestra que reafirmaría la posición del Barça como un club capaz de recuperar y desarrollar a jugadores con un enorme potencial, incluso si estos estuvieron en su día en el eterno rival. Es importante recordar que, en los últimos años, el fútbol ha cambiado considerablemente. El concepto de rivalidad entre los grandes clubes ya no se limita únicamente a lo que sucede en el campo de juego, sino que también se extiende a las operaciones del mercado de fichajes. En este contexto, el Barça no estaría simplemente fichando a un jugador talentoso, sino enviando un mensaje claro al resto del mundo del fútbol. Está listo para competir a nivel estratégico y futbolístico con el Real Madrid, y en el proceso, reafirmar su capacidad para reconstruir y fortalecer su plantilla de una forma efectiva y ambiciosa. En este sentido, los seguidores del FC Barcelona, los culés, se encuentran ante una pregunta importante. ¿Están listos para ver a Nico Paz liderar el centro del campo del Barça? ¿Los emociona la idea de que un exjugador del Real Madrid se convierta en una estrella en el Camp Nou? Esta cuestión no solo afecta la percepción de los aficionados sobre el jugador en cuestión, sino también sobre la dirección que el club está tomando en los últimos años. El Barça está intentando recuperar su identidad y competitividad, y fichajes como el de Nico Paz representan esa visión de futuro. El técnico alemán Hansi Flick es uno de los grandes defensores del talento joven y tiene una visión muy clara sobre cómo puede encajar Nico Paz en el modelo de juego del Barcelona. Flick, conocido por su capacidad para hacer crecer a los jugadores y sacar lo mejor de su talento, ha señalado en varias ocasiones que valora mucho las cualidades que presenta Nico Paz, un centrocampista con una mezcla única de pausa, verticalidad y precisión. Su capacidad para leer el juego, romper líneas con pases inteligentes y aparecer en segunda línea para generar peligro lo convierten en un jugador ideal para el esquema del Barça, un club que históricamente ha apostado por el dominio del balón, la creatividad y la inteligencia táctica. Lo que más entusiasma a los seguidores culés es la posibilidad de ver a Nico Paz desarrollarse dentro de un equipo que valora profundamente su estilo y sus características. El plan de Flick es claro: no hay lugar para la mediocridad ni para la espera. Si Nico llega al Barcelona, competirá desde el primer día por un lugar en el 11 titular. No habrá cesiones a otros equipos ni minutos marginales en partidos de poca relevancia. Desde el primer momento, será parte integral del proyecto y de la estructura deportiva del club. Este enfoque no solo resalta la confianza que el técnico tiene en el jugador, sino también el nivel de ambición del Barça, dispuesto a integrar a los jóvenes talentos sin miedo y sin dilaciones. Para Nico Paz, un traspaso al Barcelona sería la oportunidad de su vida. A pesar de su juventud, el centrocampista argentino ya ha demostrado tener la madurez y las capacidades necesarias para destacar en uno de los clubes más grandes del mundo. El fichaje del Barça no solo sería una oportunidad soñada para el jugador, sino también una jugada maestra para el club, que se aseguraría no solo un talento valioso, sino también una pieza clave para el futuro inmediato. Con Nico en el equipo,
el Barcelona podría no solo fortalecer su centro del campo, sino también dar un mensaje claro a sus rivales de que está listo para competir por los títulos más importantes, con una plantilla renovada y llena de jóvenes promesas. Por lo tanto, este fichaje tiene un valor trascendental en muchos niveles. No solo se trata de una inversión económica, sino de una apuesta por el futuro, una jugada estratégica que podría marcar un antes y un después en la historia reciente del club. La incorporación de Nico Paz al FC Barcelona no solo enriquecería su plantilla, sino que también serviría como una muestra clara de que el Barça está comprometido con su proyecto a largo plazo, con una visión clara de que su éxito no solo depende de lo que sucede en el campo, sino de las decisiones estratégicas que toma en el mercado de fichajes. Sin duda, estamos ante una operación que podría tener mucho más que fútbol detrás. El futuro del FC Barcelona, como el de cualquier gran club de fútbol, está marcado por decisiones estratégicas que van mucho más allá de los fichajes inmediatos. Cada movimiento en el mercado de transferencias tiene que ver con el equilibrio entre la necesidad de resultados a corto plazo y la inversión inteligente a largo plazo. En este contexto, la apuesta por Nico Paz no solo forma parte de una estrategia de reestructuración deportiva, sino que también responde a una visión más amplia que busca consolidar la estabilidad económica y el desarrollo de una plantilla competitiva. Este tipo de decisiones, aunque parezcan simples movimientos de fichaje, en realidad son piezas clave dentro de una jugada mucho más compleja que involucra tanto lo deportivo como lo económico. El fichaje de Nico Paz no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de una serie de decisiones que apuntan a una reestructuración profunda del equipo. En primer lugar, se debe tener en cuenta el entorno económico del club. El Barça, como muchos otros grandes clubes europeos, se encuentra lidiando con los efectos de años de malas gestiones financieras, así como con los efectos colaterales de la pandemia, que aún resuenan en las cuentas del club. La alta masa salarial y los costos operativos son puntos críticos que exigen medidas urgentes. Y es en este contexto donde la figura de Frenkie de Jong cobra relevancia, ya que su elevado salario, sus frecuentes problemas físicos y la necesidad imperiosa de generar ingresos a través de ventas hacen que su futuro en el club esté en duda. Con esto en mente, la posible salida de Frenkie de Jong se presenta como una oportunidad tanto para aligerar la plantilla como para obtener recursos financieros que permitan hacer fichajes más estratégicos y sostenibles a largo plazo. Una venta de Frenkie por 50 a 60 millones de euros podría generar una base sólida para realizar un fichaje como el de Nico Paz. De esta manera, el Barça no solo se deshace de un jugador que no ha podido dar el rendimiento esperado en los últimos tiempos, sino que además libera una gran parte de la masa salarial, lo que le permite invertir en nuevos talentos que encajen mejor con la filosofía de juego del club y con las expectativas económicas del mismo. Pero Nico Paz no es solo una inversión económica o un reemplazo de Frenkie de Jong. Es un futbolista que, por sus características, representa una solución táctica perfecta para el esquema de juego de Xavi Hernández. El mediocampo del Barça, que ha sido uno de sus grandes pilares a lo largo de la historia, requiere de jugadores con una gran capacidad técnica, visión de juego y, sobre todo, una gran capacidad para moverse entre líneas y asociarse con otros futbolistas. Nico Paz, por su versatilidad, cumple con todos estos requisitos y más. Su capacidad para desempeñar diversas funciones dentro del mediocampo le permite adaptarse a diferentes situaciones de juego, tanto como un pivote que distribuye el balón con precisión, como un interior que se conecta con el ataque y le da fluidez a la circulación del balón. De esta forma, Nico no solo llegaría para complementar a Pedri y Gavi, sino que podría incluso asumir un rol protagonista en el futuro cercano. Desde el punto de vista estratégico, el fichaje de Nico Paz se alinea perfectamente con la política del Barça de apostar por la juventud y el talento emergente, en lugar de gastar grandes sumas de dinero en jugadores de renombre internacional que, aunque puedan traer calidad, también implican un gran riesgo financiero. A diferencia de otros grandes clubes que invierten sumas astronómicas por estrellas consolidadas, el Barça ha decidido seguir el camino de la sostenibilidad económica, apostando por jugadores con un alto potencial de crecimiento y una gran proyección a futuro. Nico Paz es un ejemplo claro de esta filosofía. De hecho, su llegada sería una inversión en el futuro, no solo del mediocampo, sino de todo el proyecto deportivo que el Barça está construyendo bajo la dirección de Xavi Hernández. Lo más interesante de esta operación, además de su bajo costo en relación con el rendimiento esperado, es el hecho de que el Real Madrid, el eterno rival del Barça, no puede intervenir directamente en el fichaje. Esto se debe a que la cláusula de recompra de Nico Paz solo podría ser activada con el consentimiento del club, y él como club dueño de su ficha, ya ha mostrado su disposición a negociar con el Barça. Esto le da al club catalán una ventaja considerable, pues le permite cerrar la operación sin tener que temer una intervención del club blanco, lo que lo coloca en una posición privilegiada en cuanto a negociaciones. Desde la óptica del Barça, esta operación no solo es una jugada deportiva, sino también una jugada política y simbólica que refuerza la idea de que el club está comprometido con su identidad,
con su cantera y con el desarrollo de jugadores que representen los valores fundamentales del club. Nico Paz, siendo un futbolista joven con un futuro prometedor, no solo traerá calidad y talento al campo, sino también una gran carga simbólica, ya que su historia y su vinculación con la filosofía de la Masia y el fútbol base del Barça son elementos que emocionarán a la afición. Esto, sin lugar a dudas, será un factor clave en su integración en el equipo y en su aceptación por parte de los seguidores azulgranas. Mientras tanto, en Valdebebas, los directivos del Real Madrid estarán observando los movimientos del Barça con cierto recelo, conscientes de que el rival podría estar construyendo una plantilla competitiva con miras al futuro. Sin embargo, en Barcelona se respira un ambiente de optimismo y confianza. El club está preparado para recibir a Nico Paz con los brazos abiertos, no solo como un jugador más, sino como una pieza clave de un proyecto a largo plazo que busca devolver al Barça a lo más alto, tanto en la Liga Española como en el ámbito internacional. En resumen, todo parece indicar que el Barça está muy bien posicionado para realizar una de las apuestas más inteligentes de su historia reciente. Desde los despachos, se considera que esta operación no solo fortalecerá al equipo, sino que será una señal clara de que el club sigue apostando por la juventud, el talento y el futuro. Y, como no podría ser de otra manera, la afición culé está ansiosa por ver cómo Nico Paz llega al Camp Nou para comenzar su nueva etapa en uno de los clubes más prestigiosos del mundo. ¿Y tú, culé? ¿Estás listo para vivir el debut de Nico Paz en el Camp Nou? ¿Listo para ser testigo de la nueva era del Barça?